la herencia más importante que recibimos es el deseo de nuestros anteriores de que estemos bien y de que estemos felices. Y también la mayor libertad, sobre todo, es ser libre de uno mismo. Y de uno mismo quiero decir de nuestras creencias, de nuestras pasiones, de nuestras ataduras, ¿no? La frase tuya, que es la siguiente, dice: la paz comienza cuando dejamos de exigir que la vida sea distinta. El dolor tiene dos caminos: o se convierte en sufrimiento o se convierte en liberación. La única respuesta válida en realidad es experimentarlo. La información está siempre en todas partes. Con los padres, con nuestra historia familiar, guarda mucha relación con quiénes somos, con cómo nos va y cómo reestructurar estas dinámicas para que la persona se oriente hacia una vida buena, hacia más salud, hacia más bienestar, hacia más amor. Heredamos aprendizajes de nuestros anteriores, pero lo que fue útil para nuestro bisabuelo tal vez no es útil para nosotros. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Destellos de Sabiduría. Hoy os traemos a un psicólogo muy famoso, fundador del Instituto Gestalt de Barcelona y experto en constelaciones familiares. ¿Qué tal, Joan Garriga? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Gracias, Joan, por invitarme. Un placer tenerte aquí. Yo personalmente estoy muy contenta de poder hoy reflexionar y aprender junto a ti, así que gracias por estar aquí. Sí, van a salir cosas muy interesantes. Bueno, nosotros particularmente conocemos tu trabajo, conocemos las constelaciones familiares, pero para los neófitos, para los que no saben absolutamente nada, vamos a empezar un poco por el principio. ¿Cómo podríamos definir qué son las constelaciones familiares y cuál es un poco el objetivo que pretende cumplir? Bueno, las constelaciones familiares es una herramienta terapéutica que trabaja de una manera escénica para poder mirar con mucha cercanía y claridad los vínculos y cómo tenemos estructurados nuestros vínculos en nuestro interior. Y la idea básica es que los vínculos es la unidad básica de la vida. Entonces, pues no descubrimos nada nuevo si decimos que cómo estamos vinculados dentro de nosotros con el padre, con la madre, con los padres, con nuestra historia familiar, guarda mucha relación con quiénes somos, con cómo nos va, con nuestro guión de vida, con los problemas que tenemos, con las potencialidades que tenemos. Entonces es una herramienta, en mi opinión, muy privilegiada porque es escénica y se permite ver con mucha claridad dinámicas del sistema familiar que a veces de manera muy clara nos llevan a situaciones complicadas, dificultades, enfermedades, y cómo reestructurar estas dinámicas para que la persona se oriente hacia una vida buena, hacia más salud, hacia más bienestar, hacia más amor. De alguna manera hacen lo que hacen todos los abordajes terapéuticos, que es tratar de transformar aquello que fue doloroso y que el sistema o las personas no pudieron procesar, metabolizar, digerir, y transformarlo de alguna manera en amor, que sería la naturaleza más espontánea de un ser humano, vivir más abierto, más amoroso, más solidario, más apreciativo, más considerado, más amable. Así que, bueno, yo tuve por azar la suerte o el privilegio de que entraran aquí a España pues a través mío, puro azar, porque la persona que empezó a traducir al español los primeros textos de Bert Hellinger, pues había venido justo al Institut Gestalt a una charla y le pareció que era un buen lugar para escribir y tratar de que leyéramos estos textos. Entonces mandó un email y recibí los textos y me conmovieron mucho. Y claro, es difícil en psicología encontrar información nueva que aporte espacios nuevos, y claramente esto lo aportaba. Y los primeros textos también hablaban de dinámicas familiares muy profundas, del tipo cuán implicados estamos los unos con los otros, cuánto compartimos destinos, cuánto un hijo puede
vivir en su cuerpo la dinámica de yo cargo la culpa en tu lugar, querido papá, o yo muero o voy hacia ti, querido hermano que perdiste la vida. Entonces, hablaba con una claridad meridiana de cosas que uno en la consulta y acompañando personas, pues más o menos intuyes. Pero bueno, fue una gran aportación que hablara tan claro y sobre todo que, bueno, él incorporó de Virginia Satir, que vendría a ser un poco la abuela, luego gente que trabajó con coreografías familiares, pero luego, sobre todo, su gran aportación es decirle al mundo, mira, en esta escenificación o en esta representación, las personas que representan por un motivo que todavía no conocemos bien, son capaces de experimentar las vivencias de los representados. Claro. Y esto es como la cosa inexplicable. La cosa inexplicable, pero él, que Bergelinger era una persona que, en mi opinión, tenía una gran virtud y un gran defecto, que era lo mismo, y la gran virtud era que le importaba poco lo que pensaran de él, y a veces podía ser un defecto en el sentido de que era refractario a ciertas escuchas, ¿no? Pero bueno, hay que tener mucha audacia para decirle al mundo, mira, esto está sucediendo. Esto está sucediendo. Yo me estoy poniendo, ¿no?, en el lugar de alguien que nos escucha, que realmente nunca ha experimentado una constelación familiar y por lo tanto no entiende muy bien. ¿Podríamos poner como un ejemplo para que se entienda y así podemos seguir abordándolo? Yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Pues viene una persona que le preocupa esto, nos ponemos en una sala, o sea, como ¿Cómo se da esa escenificación, no? Pongo un ejemplo. Venga. Yo lo hago siempre en grupo, aunque se puede hacer también en formatos individuales, pero pongo un ejemplo de una persona que se sienta y yo pregunto cuál es el asunto, cuál es el problema, qué quiere lograr la persona, y la persona dice, mira, a mí mi pareja me dejó hace 2 años y mi problema es que han pasado 2 años y me siento en el mismo lugar. No he avanzado un milímetro en soltarme, en hacer el duelo, estoy como paralizada. Entonces, bueno, pues vamos a explorar este asunto con la metodología de las constelaciones y ponemos un representante para ella y un representante para esta expareja que la dejó. Entonces la expareja en la constelación se retira lentamente y ella mira a este hombre con incredulidad, con estupefacción, como diciendo, esto no puede estar ocurriendo porque los movimientos afectivos los decido yo. Entonces, ella tiene esta creencia extraña, todos tenemos nuestras propias creencias más locas a veces que cuerdas, o cuerdas algunas y otras no tanto, pero que remiten a nuestra historia personal, como que los movimientos afectivos los decido yo. Es como si esto fuera su danza en las relaciones afectivas, ¿no? Imagino que el hombre al principio le debió dar seguridad, este desparpajo, esta gestión de los afectos, pero luego se sintió como demasiado pusilánime o invadido y decidió dejar. Esto es lo que yo imagino. El caso es que luego, para explorar qué pasa, ponemos a los padres de esta mujer, el padre y la madre, también como representantes para ellos en la constelación. Inmediatamente que los ponemos, la representante de la madre empieza a dar muestras de inquietud. Tiembla, no se sostiene bien, y entonces yo le pregunto a la mujer, a la cliente, digamos, ¿y qué ha pasado en la historia de tu familia y concretamente en la historia de tu madre? Claro, y ahí aparece pues lo traumático o lo trágico, y entonces ella cuenta que la madre, siendo muy jovencita, sufrió una violación, quedó embarazada en esta violación, cuando la criatura nació, entregó a esta criatura en adopción. Claro, todo esto se dice en 30 segundos, pero ¿cómo es el proceso para poder metabolizar, procesar, integrar una vivencia tan trágica y tan traumática, ¿no?
la vida sigue y tiene a esta hija. Y claro, esta hija siempre percibe que algo no anda bien con la madre, que se ha quedado un hueco, se ha quedado un asunto pendiente que la hija no sabe cuando es pequeña, pero la madre, aún queriendo y amando a esta hija, hay algo en su energía que no le deja tomar con claridad el lugar y la posición de madre. Entonces, claro, la hija, que como todos los hijos, pues se adaptan a lo que encuentran y buscan estrategias adaptativas, pues lo que hace es decir, bueno, pues ya gestiono yo la cosa afectiva con mi madre, ya me ocupo yo de ella. Esto es una cosa sutil, energética, no es una cosa que uno pueda concienciar claramente, simplemente sucede, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que en la constelación, pues claro, pusimos al hermano que fue dado en adopción. Cuando lo pusimos, la madre se deshacía en lágrimas y abrazaba desesperadamente a esta criatura que dio en adopción. En definitiva, es un vínculo, aunque lo hubiera dado y ha perdido sus derechos como madre, pero en su corazón experimenta un dolor y un amor a esta criatura. No recuerdo bien, pero se puede poner al violador también. Claro, y aquí es muy difícil integrar esto porque... Claro, puedes ir añadiendo los personajes que van saliendo un poco de la narrativa. Los personajes necesarios para resolver a los ojos de la persona que trabaja los asuntos pendientes del sistema familiar para que pueda tener una comprensión clara y a veces una reestructuración. Aunque esta reestructuración a veces no se da en la realidad. Es decir, la madre no pudo resolver probablemente nunca pues el trauma de la violación y el dolor y lo traumático de haber dado un hijo en adopción. Claro. Pero la hija puede comprender mejor qué le ha pasado a la madre, la historia del corazón de la madre y cómo ella ha reprimido o ha sepultado pues su vulnerabilidad, su necesidad, sus ganas de que la madre sea grande y la cuide y ella pueda ser pequeña. Y ha tomado la estrategia adaptativa de ponerse de grande y gestionar los asuntos afectivos. Y claro, esto también es como una matriz, porque luego estos patrones infantiles pues los repetimos luego en nuestras relaciones. Por supuesto. ¿No? Y ahí aparece lo que aparece, sí. Y por eso en este caso concreto una crisis de pareja o una crisis de duelo en la pareja pues también es una oportunidad, una vía de entrada para revisitar y reestructurar el marco afectivo, ¿no? Y aquí pongo algo que afecta a la historia de la madre, pero claro, muchas veces están los abuelos, y a veces los bisabuelos también. Y hoy en día ya se sabe, no solo es poesía, no solo es filosofía, sino que se sabe que vivencias que tuvieron nuestros anteriores tienen un impacto en los posteriores. Se hizo un experimento con ratoncitos y se les daba a oler olor de cereza y cuando olían esto se les daban unas descargas eléctricas, con lo cual quedaban condicionados y claro, vivían una situación traumática también. No puedo escapar, no puedo enfrentarme, la única salida adaptativa es encogerse, disociarse. Hasta aquí todo bien, pero luego se vio que los hijos, los nietos, bisnietos y tataranietos, no todos, pero muchos ejemplares, cuando olían el olor de cereza, tenían también la misma respuesta traumática. Y esto es muy bonito porque significa que heredamos aprendizajes de nuestros anteriores. Correcto. Pero lo que fue útil para nuestro bisabuelo tal vez no es útil para nosotros. De hecho, tuvimos aquí un entrevistado que era Josen, el doctor, que nos contó este experimento que incluso había generaciones que perdían el olfato. O sea, que ya directamente habían perdido ese sentido. Sí, es como que si no le das una trascendencia, una resolución a ese trauma, a ese aprendizaje traumático, a ese estrés, podríamos decir, es como que al final la biología busca caminos para resolver, ¿no? Entonces, en este caso, habían ejemplares que habían perdido el olfato. Habían perdido el olfato, sí. Hay un punto, lo has mencionado al principio, ¿no? Que es la gran incógnita o el gran interrogante que es cuando se produce esta escenificación, ¿no? Es decir, cómo
¿cómo se puede explicar que una mujer se sienta en la silla de quien representa a la madre y tenga, ¿no? Encarne un poco esa persona o empiece a tener todas esas reacciones que supuestamente casi que para la persona que está representando su papel no entiende? ¿Hay alguna explicación que tú hayas podido encontrar? Algo que digas, hostia, esto puede pasar quizá por estas razones o por otras, o sigue siendo el gran interrogante? Sí. Mira, esta pregunta... Es magia. No, yo creo que me la han hecho 15.000 veces, pero claro, porque todo el mundo se pregunta, ¿pero qué sucede ¿Qué aquí? sucede? La única respuesta válida en realidad es experimentarlo. Y la gente cuando lo experimenta tiene un impacto porque si están abiertos, pues les pasan cosas, cosas inesperadas y cosas que no tienen que ver con ellos. Ahora, ¿cómo se explica esto? Hay la teoría de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. Este hombre dice que la memoria no está en el interno de los cuerpos, sino que está en el campo, en la atmósfera, en el ambiente. Está la teoría de las neuronas espejo, pero aquí no sé si aplica mucho. Está la teoría de la física de las pequeñas partículas, que se sabe que están entrelazadas. Pero claro, nosotros somos un conglomerado de muchas pequeñas partículas, así que no sé si aplica tampoco. Entonces yo personalmente prefiero dejarlo en lo inexplicable, aunque mi explicación personal es muy sencilla. A ver. Mi explicación personal es de que la información está siempre en todas partes. Y afortunadamente, en nuestro proceso de desarrollo, desarrollamos mecanismos para no tener que percibir todo. Si percibiéramos todo, viviríamos en un universo caótico y psicótico. Pero esto no quita de que tal vez todo está a la vista. Pero si creamos las condiciones terapéuticas de respeto, de cuidado, de compasión, de búsqueda de caminos útiles para la persona, pues las memorias emergen. Y entonces toman a esta persona para que puedan evidenciarlas. También hay muchas terapias corporales porque el cuerpo guarda la memoria, que activando o trabajando con el cuerpo aparecen memorias biográficas y a veces memorias transbiográficas. De todos modos, en mi último libro, que se llama Constelar la vida, hay un apartado que pone el día de la ojeada. Y esto es una chanza, un cuento, de que lo he explicado muchas veces, de que mi fantasía preferida y supuestamente no realizable es la de levantarme de mi tumba 100 años después de descansar en ella. Y creo que sería muy bonito que a los seres humanos se nos diera la posibilidad cada 100 años de levantarnos de nuestra tumba y echar una ojeada. Claro. Y sería algo asombroso. Bueno, según teorías de la reencarnación, eso sería posible, ¿no? Cada uno sus creencias, pero quizás eso pasa. Sin la conciencia, ¿no?, de que ya habíamos estado aquí hace 100 años, ¿no? Pero a mí me gustaría que que vivió en el siglo XX y XXI, el mismo, ¿no?, que sea se llama Joan consciente Garriga, que se ha reencarnado, ¿no? No, por ejemplo, a mí me da una curiosidad infinita. ¿Cómo será la vida dentro de 100 años, de 300 años, de 1000 años? Imagínate que nos trasladamos ahora al 3025. ¿Es imaginable cómo será la vida ahí? Pero claro, si alguien del siglo XVII o del siglo XVIII se levantara de su tumba y viera cómo es la vida ahora, su frase sería: esto no puede ser. Coches, cámaras, qué sé yo, teléfonos móviles, no entendería nada. Entonces, claro, yo tengo la esperanza de que este fenómeno que hoy, aunque hay intentos de explicación, pero nunca satisfacen del todo por lo menos el espíritu racional, pues que en algún momento se tendrá una explicación clara. De todos modos, claro, no todo, porque no sea explicable, deja de funcionar. Hay muchas cosas que funcionan aunque no tengamos la explicación de por qué sucede. Joan, yo estoy totalmente de acuerdo contigo 100%. De hecho, para mí es una de las críticas que hago al modelo de la psicología actual, ¿no?
más me refiero al ortodoxo, cuando vas a la universidad lo que te enseñan, ¿no? Porque obviamente, bueno, a no ser que haya cambiado mucho, dudo muchísimo que en la universidad se expliquen este tipo de cosas que estamos hablando ahora, ¿no? En la carrera de psicología. Bueno, de hecho, yo recuerdo que me dieron un día, 1 hora de psicoanálisis. 1 hora de psicoanálisis, ¿no? Es decir, es como que el inconsciente no importa, ¿no? Como no es muy tangible y muy medible, lo descartamos, ¿no? Y yo escuchándote creo que pueden haber líneas de investigación súper interesantes de realmente empezar a... Yo por donde iría es en el inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, tenemos un inconsciente individual, ¿no? Donde hay una información que, si hay vías y mecanismos, podemos acceder a ella. Y yo creo que, por lo que te he escuchado y lo que he visualizado, es como que la información está en el inconsciente, en ese caso de ese grupo, ¿no? De ese sistema que se ha montado ahí en ese momento, que no es el familiar real, pero de manera interpretativa, en teoría sí, ¿no? Entonces ahí es como que emerge una información que de otra manera pues no somos conscientes y no la podemos racionalizar, ¿no? No te puedo explicar por qué he hecho esto, ¿no? Pero es como lo que decimos intuitivo, ¿no? Sería como una especie de intuición. Y todo esto yo tengo fe y bueno, mucha ilusión de que en los próximos años cada vez se avance más y se investigue más en ese tipo de fenómenos que no se pueden explicar hoy en día con los paradigmas más científicos, pero que existen, que son, que suceden. Hay algo ahí que hay que medir y hay que investigar, ¿no? Por eso sería tan interesante levantarse a 100 años más adelante y poder ver. No, pero yo creo que se están haciendo cosas, ¿eh? Y claro, la academia y la universidad está más cómoda mirando lo visible y tiene más dificultades para adentrarse en lo que no es tan visible, ¿no? Pero cada vez hay más investigadores que les interesan sobre todo los resultados. Y entonces saber si algo funciona, no si algo es comprensible del todo. Y este mismo experimento de los ratones junto con muchos otros, pues son evidencias acerca de la epigenética, de cómo ciertos comportamientos de nuestros anteriores pues impactan en la expresión de los genes actuales, ¿no? Y claro, pues la idea del inconsciente, claro, para algunos académicos es incómoda porque no es visible, pero está muy aceptada y hoy en día, claro, algunos académicos que se dedican a la conducta y a lo visible, cuando les aprieta el zapato, buscan ayuda también en lo que no parece tan visible, porque nadie es tan corto de miras como para desechar el mundo de los sueños, el mundo de las sensaciones corporales, el mundo de las sincronicidades, qué sé yo, el mundo de las intuiciones también, aunque estos son resbaladizas y difíciles de domesticar en parámetros más de evidencia científica, que hoy en día es la palabra de moda, evidencia científica. Si no hay evidencia científica... Pero mira, hay muchos estudios que validan la eficacia de las constelaciones, de la terapia gestal, que están en universos sistémicos y humanistas. Yo creo que hay universidades que enseñan terapia sistémica y, sin hablar de constelaciones familiares, pues hacen representaciones también. Y ponen, qué sé yo, imágenes familiares. Así que a veces se cuela por la puerta de atrás. Se cuela por la puerta de atrás. Bueno, es que de hecho, me parece recordar que previo a la terapia sistémica familiar también estaba el psicodrama de Levi Moreno. Es que, claro, hay una historia ahí de la escenificación y de la representación que, quieras o no, está allí, que quizá nadie ha puesto una explicación racional o científica, pero que se emplea, ¿no? Yo creo que las escenificaciones familiares, digamos, como herramienta de exploración de las dinámicas familiares, hace mucho que Virginia Satir fue una de las pioneras, ¿no? Y yo creo que no solo Bert Hellinger, sino que otros se debieron dar cuenta de que algo sucede. O sea, yo mismo, hace 30 años, a veces en grupos de Gestalt, pedía, en grupos de 3 o 4, decía, bueno, pon al padre, a la madre y a ti y construye una escena que logre explicar cómo funcionas, quién eres. Claro. Y hacían estas escenas y era muy llamativo porque el que hacía de padre o de madre le pasaban cosas.
pero como la teoría no describe que esto puede suceder, uno lo desecha. Claro, y directamente ni lo percibe casi, ¿no? Claro. Claro. Entonces, Bert Hellinger, supongo que dijo, prescriba lo que prescriba la teoría, esto está sucediendo. Claro. Y le puso atención a este fenómeno y se fió de este fenómeno y lo contrastó y luego lo divulgó. Bueno, y cuando ves que pasan ahí otra vez y que es sistemático, claro, no puedes... Y además, por ejemplo, en teoría de la ciencia se habla de la predicción vaga o la predicción múltiple. Claro, si yo estoy en una constelación representando a tu madre y digo, me siento triste, bueno, todo el mundo se ha sentido triste. Pues digo, qué sé yo, me siento asustado. Bueno, esto es una emoción que la ha tenido todo el mundo, pero si de repente empieza, qué sé yo, a ponerse la mano aquí en el brazo y le duele el brazo y le duele el brazo y luego la persona te dice que la madre pues tuvo un accidente y siempre tuvo dolores en el brazo. Claro, es que esto... O bien el caso más brutal de una persona que representa al padre de una clienta y en la constelación va torciendo el brazo y la mujer no había dado la información de que su padre había tenido una hemiplegia y durante los últimos 15 años de su vida. Entonces, esto no se puede desechar, hay que estudiarlo, no es... Aquí podríamos incluir esto en el otro fenómeno dentro de los márgenes de la conciencia que hablábamos con Alex Gómez también, que es un tipo encantador que estuvimos charlando sobre experiencias cercanas a la muerte y diferentes fenómenos que no se pueden explicar, pero que te llevan un poco... A día de hoy con los modelos... Con los modelos actuales y con los principios... metafísicos incluso actuales, ¿no? Y que casi que uno, este tipo de cosas lo lleva a replantearse, pues eso, los límites de la conciencia, cuál es la concepción de la conciencia, etc. Bueno, por ahí yo creo que pueden ir las cosas del futuro, porque, claro... En 100 años, ¿no? Bueno, no, pero a ver si cada menos. vez hay más voces también que ahora... Un debate actual, es decir, la conciencia está en el cerebro o está dentro del cuerpo o está fuera Materialismo del cuerpo. versus idealismo. Claro, sí. Pero cada vez hay más voces que hablan de la conciencia como cuando yo era pequeño se decía Dios lo ve todo y está en todas partes. Y la conciencia lo ve todo y está en todas partes. Entonces, claro, si uno salta de alguna manera por alguna rendija del yo personal a una vivencia de conexión con algo mayor, la supraconciencia o lo que sea, pues ahí el paisaje tiene otras cualidades distintas al paisaje que vemos desde los límites del yo personal, ¿no? Que podrían dar explicación a fenómenos de este tipo, efectivamente. Claro. Por eso que para la conciencia, por eso yo digo que mi opinión personal es que la información está en todas partes, porque para la conciencia está todo a la vista. Todo a la vista. Todo a la vista. Yo, Joan, quería preguntarte una cosa que yo reflexiono mucho y me interesa mucho tu visión, ¿no? Con tu bagaje, tu experiencia, tu recorrido. A ver cómo lo ves, ¿no? Lo que tenemos claro, ¿no? Es que obviamente hay unas lealtades inconscientes, a veces invisibles, a veces más visibles, familiares, que obviamente hacen que tomemos un tipo de relaciones, de pareja, ¿no? Como el ejemplo que has puesto, un tipo de decisiones. En definitiva, vayamos creando un tipo de vida y no otra, ¿no? Por unas ciertas lealtades, herencias emocionales de la familia, ¿no? Esto está claro, pero según tu visión y tu experiencia, ¿hasta qué punto esa herencia, ese peso que tenemos, nos determina un destino, ¿no? Y no podemos escapar de él? ¿O hasta qué punto tenemos libertad, ¿no? De crear y dibujar ese destino? Claro, bueno, yo creo que es una lucha, pero yo creo que la herencia más importante que recibimos es el deseo de nuestros anteriores de que estemos bien y de que estemos felices. Si tú preguntas a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos cuál es el deseo más profundo para tu vida, te contestarán que el deseo más profundo es de que estés bien, de que vivas una vida con significado, que te mueves tal como canta tu música interior. Si pensáis en vuestros hijos y en su futuro, los anteriores siempre quieren que los posteriores estén felices. Y esto es una gran herencia que nos dirige también, ¿no? Luego, obviamente,
pues están las trifulcas, los dramas, las tragedias, las pérdidas, y esto crea contracciones y creencias a veces muy resecadas, claro, y ahí es como la persona tiene una lucha. Hace poco, que a veces la gente, cuando trabajas con la gente, sueltan sus creencias como por ejemplo, una mujer decía, es que si mi marido no me hace caso es que es algo terrible, me muero, me estoy muriendo. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, había una dinámica donde la madre perdió a su primer hijo y en la constelación la madre solo le interesaba el hijo fallecido. Y en la realidad se había deprimido, luego seguía teniendo hijos, pero los otros hijos sentían que no los miraba. Y entonces, claro, me muero, es que a lo mejor es mejor inversión morirse para que te vean, para que te quieran, que no estar vivo, ¿no? O una mujer que dice que sí, es que encontrar un hombre digno es muy raro. Eso lo dicen varias mujeres, ¿eh? Es una creencia compartida, ¿no? Extendida, yo creo. Claro, pero Sí, esto sí. es Erróneamente, obviamente. como sacarse de la chistera cualquier Sí. cosa. Todas las creencias son limitantes. Las buenas creencias son los que nos abren un camino durante un tiempo. Claro, pero entonces ahí nos encontramos con que en el magma familiar, en el crisol familiar, pues claro, hay mujeres resentidas que han tenido vivencias duras con los hombres y han llegado a la conclusión de que no son dignos, de que no te puedes fiar, que ahora la persona entonces es, voy a vivir leal a esta creencia, voy a vivir leal al dolor de estas mujeres que no fueron bien tratadas por sus hombres, o me animo a vivir el presente y me animo a vivir a mi propia manera y doy chance a la posibilidad de tener una relación buena, cooperativa, que no tenga que repetir la historia de mi sistema familiar. Claro. Entonces yo siempre digo que en realidad nuestro reto más grande es regalar a nuestros anteriores algo mejor de lo que fue posible para ellos. Y esto es un verdadero reto, porque en el fondo, lo decía Bert Hellinger, por amor ciego el corazón mamífero prefiere sentirse inocente y perteneciente, formando parte de este magma, de este código, y asumiendo las limitaciones, las creencias, los encargos, las implicaciones, en lugar de abrir los ojos, poder ver más claramente el árbol genealógico y conectarse con el deseo profundo del árbol genealógico de que uno sea una potencia en la vida, que camine sin estas cargas y sin estas mochilas, ¿no? Claro. Pero bueno. La libertad, por lo tanto, es algo que se puede ir adquiriendo, ¿no? A medida que uno hace ese trabajo. Sí. La libertad absoluta no sé si es posible. Y no sé. Esto es un debate también. El libre albedrío, Bert Hellinger decía que no, nadie es libre. Yo creo que de todos modos sí que hay gente más libre, y también la mayor libertad sobre todo es ser libre de uno mismo, y de uno mismo quiero decir de nuestras creencias, de nuestros relatos, de nuestros rollos, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestras ataduras, ¿no? Y hay gente que llega más lejos en este viaje y hay gente que apenas se mueve de este círculo tan marcado de lo que es posible y de lo que no es posible para las personas que forman parte de este sistema familiar. Y a veces, claro, la tarea es descomunal, porque, por ejemplo, ahora imagínate una familia palestina que uno desarrolla la vivencia de que también un israelí es un hermano, también es yo, o un israelí que sí, o desarrolla esta vivencia. Esto es llegar muy lejos en el viaje de la libertad. Y ahí encontraríamos la verdad. Porque en realidad, si yo te miro a ti, ¿yo qué coño sé si eres de aquí o eres de allá o si eres esto? Sí. Yo lo único que sé es que vibramos en la misma sintonía de humanidad, ¿no? Pero claro, el viaje y el reto es grande a veces de cómo ir más allá de todas estas relatos, historias, lealtades. Y a mí me gusta decir que
el mejor relato posible es el silencio, el no relato. El no relato. El silencio de la mente, porque la mente dice, soy hombre, soy de aquí, soy de allá, soy esto, soy lo otro. Bueno, para el juego de la vida está bien. Para lo esencial de la vida no es tan bueno. Joan, yo escuchándote, bueno, me emociona escucharte. Y según tu sentir, ¿qué puede hacer que una persona llegue más lejos? Me ha encantado, ¿no? Hacia ese viaje a la libertad, o se quede más en esa creencia, ¿no? Heredada y impuesta, podríamos decir incluso, ¿no? De estas lealtades invisibles, ¿no? O sea, ¿qué hace que, según tu visión, qué podría hacer que una persona llegue más lejos en ese viaje a la libertad o se quede más al inicio y casi que no salga del pueblo, ¿no? Sinceramente no lo sé. No lo sé. ¿Crees que podría ser la cobardía? Bueno, hay un punto, ¿no? Yo creo que Dios, entre comillas, nos lanza oportunidades a todos para desarrollarnos, para despertar, para avanzar. A veces escuchamos más, a veces escuchamos menos. En uno de mis libros, que se llama La llave de la buena vida, ponía que es una historia de la llave que los padres entregan al hijo, pero la llave tiene 3 dientes y uno de los dientes tiene que ver con la cobardía. No darle a la vida lo que tenemos para darle, no arriesgarnos en la dirección de lo que nos mueve. Claro, entonces está el demonio de la cobardía que nos hace quedarnos dentro de lo territorio conocido. Otro de los demonios es el demonio de la falta de conciencia o de atención. Claro, si te pilla todo dormido, no puedes desarrollarte. Entonces, y otro de los demonios es la inautenticidad o la falsedad. ¿Entiendes? Claro, cabalgamos con un personaje y entonces pues ya nos desconectamos de lo que somos verdaderamente porque nos identificamos con lo que este personaje requiere. Y a veces esto, mira, hace muchos años un hombre tenía un conflicto de me dedico a un trabajo artístico, creo que era teatro, no recuerdo bien, o me dedico a un trabajo técnico, la ingeniería o no sé qué. Entonces estaba en esta ambivalencia. Entonces, bueno, hicimos una constelación y pusimos a alguien para él, alguien que representara el camino artístico, alguien que representara el camino técnico. Se pueden representar caminos, o sea, no solamente personas, sino también... Sí, ahí hay que poner atención, pero claro, o partes internas, la parte que quiere ser actor, la parte que quiere ser ingeniero, sí, se pueden... Claro, porque dentro de nosotros también hay muchas personas, o muchas identidades o subidentidades, ¿no? Entonces pusimos a los padres y era muy gracioso porque uno de los padres, no recuerdo bien, tenía muchas ganas de que fuera actor y el otro tenía muchas ganas de que fuera ingeniero. Claro. Y entonces la pregunta pendiente era, bueno, ¿y yo qué quiero ser? Y puede ser que uno quiera ser ingeniero y que no sea solo complacer al padre o a la madre, sino que sea su verdadera vocación, su verdadero don. No digo que no. Ahora, es cierto que a veces también quizá al azar, no lo sé. En un libro de Jalix, que es ¿cómo se llama? Un monje, que fue maestro de, ¿cómo se llama? Pablo Dors, de la biografía del silencio. Sí. Pues en uno de sus libros Jalix pone que muy joven, con 19, 20 años, que era soldado en la Segunda Guerra Mundial, creo, y estaban en una ciudad y tenían que hacer servicio de no sé qué, y les pilló que les caían las bombas, ¿no? Y, bueno, mira, la vida te pilla donde te pilla, pero ante esto, en lugar de asustarse y de entrar en algo traumático, que el organismo dice, puedo morir, pues entró en una especie de conexión con el silencio absoluto, con el sentido absoluto. Pues claro, a veces es el azar también, o no sé, no lo entiendo. Porque Eckhart Tolle, por ejemplo, se pasó muchos años en la ansiedad y la depresión absoluta.
y después se abre la puerta de esta libertad, que es el silencio, ¿no? No lo sé, no lo sé. No lo sé, a veces es la mejor respuesta, ¿eh? Ojo. Sí, claro que sí. Has dicho una frase antes que quiero rescatar. Dices, todas las creencias son limitantes, las buenas creencias nos abren camino durante un tiempo. Y me gustaría que desarrollaras esta idea, porque la idea de ser flexible con la creencia o con tu sistema de creencias o tu sistema de pensamiento. Es decir, que es válido, pero tienes que ser consciente de que habrá un punto en que tienes que soltar esa manera de ver, ¿no? Claro, es que lo primero, si se puede, es tener claridad de que las creencias solo son creencias, pero no son la realidad. Y lo segundo, que muchas creencias se han construido dentro de nosotros en función de muchas experiencias que hemos tenido en nuestra historia personal. Entonces, claro, la mayoría de la gente se da cuenta de que tiene creencias que le limitan. Entonces, ¿cuál sería la creencia buena? La creencia, los hombres no son dignos. Esta es la creencia. La creencia buena es, los hombres son dignos. Pero la creencia mucho mejor es, me voy a despreocupar de lo que sean los hombres. No es mi tarea. No es mi tarea categorizarlos, ¿no? Igual en algún momento le viene bien decir, bueno, los hombres también pueden ser dignos y esto le abre espacios. Y en un momento dice, pero ¿yo por qué me tengo que jugar en este campo, en este escenario? Entonces... Correcto. Darse el permiso de conocer a un hombre digno, ¿no? Quizás le ayudaría a cambiar esta creencia, ¿no? Quizás, y luego olvidarse del asunto, del resto que pasa con ellos. Del tema, sí. Sí, totalmente. Que claro, las creencias, algunas abren posibilidades, pero también establecen límites. Sí. Entonces, son útiles o son inútiles, sobre todo, pero verdaderas o falsas, esto es más relativo. Teníamos apuntado otra frase tuya, que es la siguiente. Dice, la paz comienza cuando dejamos de exigir que la vida sea distinta. Decías. Y nos llevaba a la reflexión de que muchas veces las personas confunden esa aceptación de las circunstancias con un punto de resignación o de pasividad o inacción frente a esas circunstancias. Y a veces cuesta, ¿no?, dilucidar cuál es la diferencia entre una actitud y otra, ¿no? ¿Cómo podemos clarificar efectivamente esa distinción de aceptar, pero no resignarse? Sí, esto es muy importante y es un tema complicado, y a veces cuando hablo de estos temas o he escrito de estos temas, claro, siempre tengo el temor de que hay gente que lo entienda como decir, bueno, no me queda... Tirar la toalla, ¿no? Me resigno, claro. La fatalidad, ¿no? No, pero yo creo que es algo heroico. Y claro, por ejemplo, en mi libro Decir sí a la vida explico que la dialéctica más importante del viaje de la vida es la dialéctica entre el yo o el organismo, con sus deseos, con sus temores, y la voluntad de la vida. Qué sé yo, uno quiere estar sano y le diagnostican una enfermedad que no esperaba. Uno quiere que le siga amando Luis y Luis prefiere amar a otra persona. Uno quiere que la madre hubiera sido cariñosa y benevolente y atenta, y la madre pues estaba en lo que estaba. Siempre estamos en diálogo con la vida. Y claro, ahí yo creo que hay lo decía un periodista, que hay dos tipos de personas. Como lo decía, los agradecidos. Los agradecidos son aquellos que han hecho el trabajo arduo de integrar lo que la vida ha querido, no que han dicho me resigno. Y los acreedores. Y los acreedores configuran el paisaje del sufrimiento humano. Y el sufrimiento humano siempre se basa en una voz en algún lugar que dice: tendría que haber sido de otra manera. Mi madre tendría que haber sido de otra manera. Mi cuerpo tendría que haber sido de otra manera. Por ejemplo, el último taller que estuve, pues trabajé con una mujer, claro, que lleva 20 años con su cuerpo, que no acepta su cuerpo, porque vivió de niña, que todo el mundo, que si estás gordita, que si no sé qué, no sé cuántos. Y claro, y ella lo que quiere es estar en paz con su cuerpo.
¿Y por qué no? Si tiene un cuerpo estupendo, el mejor cuerpo para ella en este momento, yo qué sé. Pero es una guerra con su cuerpo, es un decir, debería de ser de otra manera. Todo sufrimiento empieza con debería de haber sido de otra manera. Y claro, la paz empieza por decir, bueno, ya que la vida lo quiso de esta manera, yo trato de integrar lo que la vida ha querido. Y para mañana me ocupo de que las cosas sean como me gustaría. Ahí está, para mí Claro, ahí está el tema. claro. Es decir, aquí hay dos partes. Una... Son como parte 1, parte 2, Es un ¿no? equilibrio, Sí. ¿no? No, lo que tú decías de no miedo, sino la fuerza y la audacia para ir en la dirección de lo que te mueve y de lo que deseas. Si te interesa Luisa, pues oye, mueve tu culo y dile que a Luisa que te interesa, no sé qué. No te quedes en casa. Pues luego acepta lo que suceda. Claro, y luego Luisa dice, pero que a mí no me interesas. Pues bueno, yo ya lo he Que no sé- intentado. ¿De dónde vas? No. Alguien dijo que la frase más triste que podría haberse escrito es podría haber sido. Podría haber sido. Pero claro, entonces, claro, nos invertimos en la vida y la vida a veces nos complace y a veces nos frustra. Entonces es necesario integrar lo que la vida quiere, aunque sea distinto de lo que hubiéramos querido nosotros. Y este proceso no es que uno se levanta por la mañana y dice, ya está. No, a veces es enojo, qué sé yo, tumultos emocionales, frustración, gritos telúricos que vienen del fondo porque es un desgarro de dolor terrible. ¿Por qué murió esta persona cuando yo hubiera querido que viviera? ¿Por qué le pasa esto a mi hijo? Claro, el dolor es muy fuerte. Sí. Entonces no es que de uno haga el paripé de y yo lo acepto, no. Uno llega a veces a la orilla de la aceptación después de un proceso emocional arduo. Y este proceso de aceptación, en el fondo, muchas veces está teñido de una nota espiritual o de una conciencia mayor. Porque el yo personal no le gusta aceptar las cosas. Hay que acceder a otra conexión muchas veces, ¿no? Y claro, lo que no ayuda es el fatalismo, la resignación cristiana a veces... Que bueno, no digo que el hecho de hágase tu voluntad y no la mía, tiene mucho poder esto, porque en definitiva se hará otra voluntad muchas veces y no la tuya. Pero otra cosa es vivir un poco, qué sé yo, genuflexo y sin fortalezas, diciendo, qué sé yo, que la vida haga lo que quiera sin que yo me ocupe de nada, ¿no? Y ahora que estábamos hablando, has dicho, ¿no? Este proceso de dolor, ¿no? Que a veces desgarra el alma. El dolor, según tu experiencia, no solo profesional, sino también personal, que como cualquier humano, pues sin lugar a dudas has transitado momentos de mucho dolor seguro. ¿Qué propósito tiene el dolor, ¿no? Es decir, ¿a qué viene, ¿no? Bueno... Yo parto de la presuposición de que las cosas no vienen para algo. Vale. Vienen porque forman parte de nuestra naturaleza. Suceden. Luego, a posteriori, si somos listos y sabemos estar, aprovechamos lo que viene para transformarlo en cosas buenas, ¿no? Entonces, claro, el dolor tiene dos caminos. O se convierte en sufrimiento, o se convierte en liberación y se convierte en amor. Y se convierte en sufrimiento cuando le decimos al dolor, no te quiero, no deberías estar aquí, no debería estar sucediendo. No es que lo digamos con la cabeza, el organismo lo dice. Sí. Es decir, la resistencia al dolor genera sufrimiento. Cuando podemos abrirnos al dolor, sumergirnos en él, muchas veces solo es posible con compañía, porque así somos mamíferos. Hay dolores que no los podemos atravesar solos, ¿no? Potencialmente el dolor nos lleva a más libertad, a más amor. A veces hay dolor mamífero, sustancial, pero hay mucho dolor que viene del personaje, que es egoico, podríamos decir. Por ejemplo, he visto sufrir personas y, claro, a veces el desgarro es tan monumental que no te queda otra que sentarte a su lado en silencio y acompañar a la persona o llorar junto con la persona o sentir el misterio y la grandeza de que la vida es como es.
pero otras veces hay personas que están en el dolor y si preguntas ¿y a quién le duele dentro de ti? No le duele al corazón profundo, le duele al, qué sé yo, al narcisista, o le duele al, qué sé yo, a la víctima, o le duele al perfeccionista porque las cosas no están siendo como él quería, o la víctima porque no la han tratado bien de nuevo y lo ha conseguido de nuevo, que no la traten bien y una nueva oportunidad para el dolor, ¿no? Es decir, claro. Entonces, pero el dolor verdadero tiene la potencialidad también de volvernos más humildes, más humanos, menos egoicos, porque a veces el dolor quema las naves del ego, te deja desnudo, te contacta con la vulnerabilidad, te contacta con lo más humano de lo humano. Y en este sentido, mira, creo que era Rochefoucauld decía que el dolor, la tristeza abre al alma a una bendición que la prosperidad le niega. Es decir, había un poema, no sé si era de Víctor Hugo, que decía: te recomiendo que por lo menos estés triste una vez al año. Como que te conectes con esta parte también, ¿no? Claro. Pero es el precio que pagamos por estar vivos y forma parte de nuestra naturaleza. Qué sé yo, si un niño está bien acogido y siente el calor y está cuidado, está bien. Está bien. Si de repente se queda solo y nadie le cuida, pues siente dolor. Y así somos mamíferos, mamíferos. Nos quieren, es un alivio. Total. No nos quieren, pues duele. Sí, nosotros desde lo que hacemos, ¿no? La neuroemoción, etcétera, una cosa que trabajamos mucho y que siempre vemos en los casos prácticos, etcétera, es que cuando aparece una situación de dolor, sea la que sea, es como una oportunidad de cuestionar la propia identidad, claro, y de hacer un cambio que nuestro self, ¿no? Nuestro ser necesita hacer, ¿no? Claro. ¿Tienes algún ejemplo, Joan, si te apetece compartirlo, obviamente, de ti mismo, ¿no? De tu propia historia vital, de decir, ostras, a mí esta situación que de entrada, obviamente, fue una putada de dolor, de problemas, de lo que sea, ostras, gracias a eso yo pues en ese punto cambié o me transformé o tuve una oportunidad que de otra manera pues no hubiera experimentado. Sí, claro. Una separación de pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, en las turbulencias de la separación, pues hay un proceso alquímico corporal que te va quemando. Te va quemando partes internas que ya no eran funcionales y luego pasa un año y pasa 2 años y no es que seas otra persona, eres la misma persona, pero has perdido omnipotencia o has perdido arrogancia o has perdido, qué sé yo, otras cosas que eran postulados adentro, que estaban como muy asentados y es como que la vida te ha agarrado, te ha zarandeado y en el zarandeo te quita el polvo también y te quita los ropajes viejos y luego te deposita de nuevo un poquito más desnudo y con suerte un poquito más sabio y más sano, ¿no? Pero, total. Yo quería preguntarte acerca de la aplicación del perdón en esas esferas familiares, que en ocasiones no es nada sencillo. Sobre todo cuando ha habido un familiar que te ha provocado pues un complicado. Antes hablabas de casos de violación, de abuso. Es decir, una persona que ha vivido algo así y claro, le pides, hostia, mira, tienes que hacer una reconciliación, un proceso de perdón con esas personas de referencia. Claro, que se le puede hacer un mundo. Entonces... No, claro. Pero es que yo por ejemplo, no lo pediría. No... Hay que escuchar lo que vive dentro de la persona, el dolor profundo, la culpa, la vergüenza, la rabia, el enojo. Hay que darle voz a todo esto. Es como hay que drenarlo, Y a veces la persona... ¿Significa que esto, si te estoy entendiendo, crees que a veces se fuerza el perdón? Sí. Bien. Sí. Bueno, no a veces. Vale. Muchas veces. Muchas veces. Es decir, claro, es como...
es que el perdón verdadero significa el hágase tu voluntad, así ha sido, así lo tomo, no me gustó, no lo apruebo, me dañó, pero dejo de regalarle a lo que sucedió mi sufrimiento. Más energía, ¿no? Y Claro. le digo, sí, así lo tomo como parte de mi vida. El perdón es el amor a lo que sucedió, no amor emocional, pero amor existencial. El amor existencial no tiene una cualidad emocional, sino que tiene una cualidad actitudinal de poder decir, vale, lo tomo como parte del viaje, lo tomo como parte de mi camino, y esta persona que me dañó tanto, pues dejo con ella su culpa, dejo con ella su, qué sé yo, su mal rollo, dejo con ella la devastación de su propio corazón, porque si una persona hace mucho daño a otra, ¿qué le está pasando también en su corazón para ponerse tan perpetrador o tan malicioso, ¿no? Ahora, es muy frecuente en relaciones humanas que te digan, no, yo ya lo he perdonado. ¿Qué significa haberlo perdonado? ¿Qué significa haberlo perdonado? Y claro, muchas veces es una defensa. Sí. Eso es la posición arrogante o superior de yo ya lo he perdonado. Y bueno, quizá ayuda como defensa, pero claro, no le puedes sí, pero no le puedes decir a una persona tienes que perdonar. Como nos decían de niños, hay que perdonar, que se pone una otra mejilla, yo qué sé. Sí, todo esto desde una perspectiva espiritual es posible, pero desde la perspectiva del funcionamiento habitual de las personas no es tan sencillo. Entonces, claro, para perdonar hay que ahondar en el dolor, hay que hacer espacio a toda la rabia, que es orgánica a veces, hay que hacer una maniobra que es muy difícil también, que es estar de acuerdo en dejar de obtener beneficios secundarios del daño que recibí. Muy importante. Porque esto que señalas es fundamental. Hay una parte también que, claro, aparte más hoy en día que el victimismo está de moda. O sea, tú escuchas los medios y claro... Bueno, se legisla en base al victimismo, sí. Entonces, bueno, pues claro, hay que renunciar a esto también y saber que, bueno, como decía un monje budista, ¿no? De que el loto viene del lodo. Sí, señor. No necesariamente una vida que ha tenido muchas heridas o abusos tiene que ser menos potente y desarrollada y completada que una vida más suave, ¿no? Como mamíferos estamos hechos para las heridas inevitables, que son las pérdidas, pero no estamos hechos para las heridas evitables, que son los malos tratos, las negligencias, las violencias, los abusos, pero cuando suceden, pues bueno, luego con el tiempo, en comunidad o con amor o con personas que te acompañan, pues se pueden drenar todas las vivencias y llega un momento que dices, bueno, pues así lo tomo. También es cierto que a veces hay personas que han sido muy heridas y se les abre un lugar, lo que hablábamos antes, de que a veces el dolor te abre al espíritu. Y se les abre un lugar espiritual y desde este lugar es que el perdón es natural. No. Por la el amor es por lo que han natural. El experimentado. amor, ni siquiera la palabra perdón, el amor es natural, la aceptación, el asentimiento es natural. Nelson Mandela, gente que ha sufrido mucho y algo se les abre que toman otra grandeza, otra mirada más espiritual, ¿no? Sí. Sería como la trascendencia del dolor, ¿no? La máxima trascendencia. Sí, esto me hace recordar justo hace nada hablábamos de un psicólogo que se llama Dan McAdams, perdón, que hacía como un registro de todas las personas que estudiaba historias de vida y se dio cuenta de que las personas que tenían pues esa resiliencia, ¿no? Efectivamente pues se había dado un capítulo negativo o de dolor, seguido de uno positivo o de significado que daba sentido al primero, ¿no? Claro. Que había esa redención, ¿no? Y que lo descubres por cronología, básicamente. Pasa el tiempo y dices, ostras, pues no fue tan malo, ¿no? El tiempo a veces es una de las cosas... Claro, pues este proceso
Me parece muy importante y muy bien explicado, ¿no? Que hay la fase jodida y hay la fase de aceptación, de redención. Sí, sí. Que a veces necesitas tiempo, básicamente. Claro, Es que no hay otra. Claro, claro. Sí, Es que los procesos necesitan tiempo. Ujú. Tampoco tanto tiempo. Tampoco tanto, claro. Que no quiere decir que cada persona se regula con los tiempos, Ujú. pero claro, a ver, mira, una vez en un taller, una mujer ahí me dice una pregunta no, yo me separé hace 13 años y mi marido enseguida se encontró otra persona, pero yo me mantengo sin pareja. Yo sí que lo amaba. Bueno, me parece también, como diciendo, yo le dije, bueno, parece que tu venganza es muy dulce, porque bueno, no sé, como mantenerse en esta posición de yo sí que lo amaba y por eso estoy 13 años sin otra pareja. Esto me parece que es haber detenido el proceso y no haber integrado la separación. Es correcto. Entonces, todo tiene su tiempo. O gente que le tocan cosas muy duras, perder un hijo, por ejemplo, ¿no? Claro, pues lo que decía antes, que ante el dolor, o al final más sufrimiento o luz, haciendo el proceso. Tienen que pasar 2 años, 5 años, claro, todo tiene su tiempo, ¿no? En los procesos de integración del duelo, del dolor. Totalmente. Yo antes de ir terminando, quería aprovechar para preguntarle, porque es una cosa que yo, bueno, analizo mucho, reflexiono, tanto en mi vida personal como profesional. Para ti, ¿dónde estaría el límite o cuándo uno, o qué tipo de recurso podríamos dar en relación a esto de yo formo parte, obviamente me guste o no, de un sistema familiar, obvio, todos, por lo que sea mi coherencia personal, mis cambios, mi evolución, generan resistencias, ¿no? En ese sistema familiar, no gusta, no estoy cumpliendo las expectativas de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de lo que sea, ¿no? Ese equilibrio, ese orden, ¿no? Que había preestablecido, lo rompo para buscar mi propio camino o mi propia coherencia. ¿Cuándo uno debe como intentar transformar esos vínculos y luchar para encajar, ¿no? Y para formar parte de ese sistema? Cuando uno debe volver, ¿no? O cuando uno debe decir, mira, pues nada, dejo de intentarlo y hago mi propio camino, ¿no? Ya sé que no hay una respuesta definitiva, ¿eh? Obviamente cada caso es único. Pero en relación a ese límite de cuándo tengo que luchar por que me entiendan, para formar parte, para transformar mi propia familia, o cuando, mira, hago mi camino y dejo de luchar, ¿no? No, yo creo que hay un momento que uno se planta como adulto y sigue su propio camino. Si este camino es bien mirado o mal mirado por la familia, bueno, pues si es bien mirado uno se siente más bendecido y si es mal mirado, pues uno tiene un cierto sufrimiento. Pero mucha gente respecto a los padres, aunque en el fondo del corazón de los padres esté el deseo de que los hijos sigan su camino y estén bien, claro, los padres a veces son también pasto de sus propias neurosis, de sus propios dolores, y entonces, pues claro, a veces los padres ven a los hijos como si los hijos tuvieran que hacer algo que los padres quieren que hagan, o ven a los hijos, qué sé yo, la madre que ve a la hija como si la hija representara a su propia madre, vete a saber. Y claro, entonces esto son retos también. Pero aquí lo que creo que vale es decir, mira mamá, mira papá, me retiro de esperar que seáis de otra manera y así lo tomo, así lo pongo en mi corazón y sigo mi camino. Y sigo mi camino con amor hacia vosotros. Pero en la realidad a veces es necesario poner límites. No, me retiro de que tengas que ser diferente, te doy un lugar en mi corazón y al mismo tiempo pues te visito menos o Sí, yo sí. qué sé, límites en relación, porque a veces Claro. o sea, hay personas que van a la casa de los padres y es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Es una retirada con amor en lugar de resentimiento u otro color emocional. Exactamente. Poner límites, Hay muchas maneras de retirarse. Poner límites con amor,
no con rebeldía, no con resentimiento, no con venganza, sino límites amorosos porque te hacen bien. Sí. Yo quería preguntarte acerca de estas dinámicas familiares contraproducentes, efectivamente esas resistencias o coerciones que uno puede sentir de forma cronificada o demasiado extendida en el tiempo y sus repercusiones en la salud, ¿no? Tanto mental como física. Si conoces de literatura al respecto o de cosas que tú también hayas visto, ¿no? Es decir, hostia, mira, las personas que efectivamente la familia se da de una determinada forma, eso repercute en el cuerpo negativamente. Mira, a veces he dado talleres, doy talleres sobre salud y claro, la salud absoluta es el amor absoluto, en el sentido de que no hay agujero. Así que estamos todos insanos. Sí, bueno, Sí, hacemos exacto. lo que podemos. Pero estamos hablando de salud absoluta, es decir, cuando no hay nada que esté en la oscuridad. Y luego está el misterio también de que no lo sabemos todo sobre la salud o la enfermedad. A mí me parece que no lo sabemos. Y es un misterio la vida también, ¿no? Pero claro, hace 15 días hubo un congreso de trauma en Barcelona y participó Gabor Maté y otros próceres del mundo del trauma. Y claro, esto está muy asumido y también en vuestra tarea, ¿no? De que cosas que no se resolvieron en el sistema familiar, pues potencialmente luego generan distorsiones que se expresan en forma de enfermedades. Vivencias de los hijos que se traicionaron a sí mismos para adaptarse o que no hicieron espacio a ciertas vivencias emocionales, cosas que quedaron en la catacumba o en la cripta que no pudieron ser expresadas, pues luego a veces se abren camino también a través de dificultades en la salud. Sí, mi pregunta iba sobre todo en la familia en el momento actual, ¿no? De las dinámicas que se den. Si hay determinadas dinámicas, más allá, ¿no? De los traumas de generaciones anteriores y demás, que uno puede identificar y decir, vale, esto me perjudica. Por ejemplo, ¿no? Recuerdo que había autores que hablaban de las familias excesivamente enredadas o pegajosas, ¿no? Que se necesitan mucho unos a otros y que eso se podría correlacionar pues, con determinadas neurosis o que una persona... O sea, ¿en qué puedo fijarme yo para decir, mi familia, ¿ves? Por ahí actúa así y esto no me conviene? ¿Ves? Pues yo no soy mucho de hacer correspondencias, ¿no? De tal sistema familiar corresponde a este tipo de enfermedades. Pero claro, pues, la enfermedad muchas veces tiene una función o un sentido dentro de la familia. Una vez trabajé con una familia y el hombre dice, yo soy alcohólico, pero la mujer dice, pero yo tengo depresión. Y el hombre dice, pero yo tengo no sé qué. Y entonces ella, pero yo tengo cáncer. Claro, era una competencia a ver acerca de quién estaba peor. Entonces, que sí, luchaban para ganar el campeonato de victimismo porque se suponía que hay una creencia detrás que quien está peor merece más. O qué sé yo, una pareja que él tiene insomnio. Insomnio no es una enfermedad, pero tiene insomnio, pero se separan, pero siguen en la misma casa y él sigue con insomnio y misteriosamente el primer día que él ya se va de la casa, el insomnio desaparece. Esto quiere decir que el síntoma pues formaba parte del campo energético de este vínculo de la pareja. Claro, los vínculos enferman o potencialmente pueden enfermar o potencialmente pueden sanar también, ¿no? Así que claro que cuando hay bienestar en la familia, cuando las personas no tienen que traicionarse y pueden ser más quienes son, cuando hay orden y concierto, pues la salud prospera más también, ¿no? ¿Se asocia a la libertad, por ejemplo, de los vínculos? Por cómo lo estás diciendo, Sí. La salud está vinculada a esa libertad. A la libertad de ser quien eres. Autenticidad. A la autenticidad, a la libertad de ser quien eres. Y luego, claro, bueno, yo creo que lo trabajáis mucho esto vosotros también, pero claro, están las almas perdidas, los que murieron. Yo siempre digo que hay, en todo sistema familiar y en toda persona hay energía de vida y energía de muerte. Entonces, idealmente, qué bien cuando tenemos mucha energía de vida y poca energía de muerte. Aunque hay veces en la vida que hay un duelo y durante un tiempo estás como más contraído y con más energía de muerte o una separación o lo que fuere.
Pero claro, a veces vemos que hay enfermedades que en realidad son formas de conexión con personas a las que no se les da el lugar que les corresponde en la familia. Este niño que murió, que es olvidado, y luego un sobrino o un hermano, pues sí tiene poca energía de vida porque en el fondo está conectado con este hermano ocultamente, ¿no? Claro, nos estás tratando de recordar a través de tu síntoma. Muy interesante esta óptica. Entonces la enfermedad, o a veces expiación de culpas también. Recuerdo una mujer que trabajó un cáncer y planteamos una constelación y a veces las constelaciones insinúan qué puede haber pasado, no lo dictaminan, y yo soy muy cauteloso también, ¿no? Pero le dije a la mujer, parecería que tendría que haber algún aborto en alguna parte. Podría ser esto. Y entonces empieza a llorar y dice, sí, yo con 40 y pocos años quedé embarazada, no podía tener la criatura y aborté con mucho dolor. Y el día que me dieron el diagnóstico de cáncer, lo primero que pensé fue, esta es la consecuencia. O sea, que ya en la mente era como diciendo... Me lo merezco, casi. Sí, es como... Lo relaciono. Sí, entonces no lo sé, pero a veces también es como uno siente, correcta o incorrectamente, que ha franqueado la línea de lo existencial, de lo permitido, y luego se castiga. Los griegos decían que utilizaban la palabra ibris, que significa insubordinación al proyecto divino. Y quien infringe el proyecto, quien se insubordina, luego padece némesis, que es una venganza, ¿no? Todo esto también, porque en la cultura está muy insertada esta idea de culpa y castigo, ¿no? Y que define nuestras creencias, claro. Sí, totalmente. Pues Joan, ya para cerrar, la última pregunta, con tu permiso. Por favor, sí. Que siempre me gusta hacerla, y sobre todo con perfiles con una trayectoria pues como la tuya, que no acaban de empezar hoy, sino que ya tenéis mucho bagaje. Si tuvieras que definir tu propósito de vida, es decir, antes del último suspiro, ¿qué te gustaría haber realizado o experimentado o vivido? ¿Cuál sería, obviamente, si lo quieres compartir? Bueno, me gustaría mucho compartirlo si lo supiera. No, pero no... Yo me doy por contento respirando cada día y estando aquí conmigo y estando en el mundo, y no tengo una idea de tengo que, o si no hago esto no completaré mi vida. Centro el gusto de vivir en el estar más que en el proyectarme hacia algo, ¿no? Quizá porque ya tengo una edad también, quizá porque digamos, mi vida profesional ya está hecha, y cada vez me siento más contemplativo. Muy bien. A veces digo que la vida consiste en levantarse por la mañana y contemplar el espectáculo. Contemplar el espectáculo de uno mismo y completar el espectáculo de las cosas, ¿no? Y por otro lado, hombre, claro que me gustaría pues tener salud para seguir dando talleres, qué sé yo, disfrutando de mis hijos, un poco de la naturaleza, pero es que cada vez más me da igual estar aquí callado. Lo que más me interesa es estar en el sentido de estar presente, pero me da igual aquí callado y no, qué sé yo, voy viviendo. Qué bonito. Pues gracias. Ha sido un placer, Joan. Yo creo que ha sido una conversación muy, muy cálida. Muy reflexiva, y tienes un don de la palabra y te sabes expresar, bueno, no sé, o sea, quizá las mismas ideas en boca de otras personas también llegan más, y creo que es tu caso, así que ha sido un placer este encuentro, de verdad. Pues lo mismo Joan. Digo. Muchas gracias. Y claro, vosotros sí que debéis tener un propósito porque sois jóvenes, ya seremos tenéis mucho camino por delante, así que muy bien. Nada, que muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti.